en los desayunos de 24 horas. Analizamos los 100 días de gobierno de Guillermo Lasso en el ámbito político, junto a Homero Castanier, viceministro de Gobernabilidad, y Marcela Aguiñaga, presidenta del movimiento Fuerza Compromiso Social. Desde los estudios de Teleamazonas, un espacio de opinión, plural y objetivo. Los desayunos de 24 horas, con Liz Valareso. Aquí empezamos. ¿Qué tal, amigos? Buenos días. Estamos empezando un nuevo mes, 1 de septiembre, y lo hacemos analizando el cumplimiento del gobierno en estos 100 primeros días, tiempo en el que le ha tocado afrontar reclamos y demandas de varios sectores que piden rectificaciones de políticas y acciones. Esto en medio de una asamblea fragmentada en la que le resulta complicado sumar un apoyo de mayoría, quizás, a proyectos que permitan ejecutar los ofrecimientos de ese plan de gobierno. Ayer se conocieron datos de la opinión ciudadana a propósito de estos 3 meses de ejecución de parte del gobierno de Guillermo Lasso. Tenemos algunas cifras, estas son de ese datos. 59% dice que va por buen camino en su gestión. Vamos a revisar otra de las cifras que se dieron a conocer por parte de la encuestadora Cedatos. 74% aprueba la gestión del presidente Guillermo Lasso. Son cifras que resumen el sentir ciudadano. Y por último, veamos también lo que dice este estudio. Dice que un 79% califica de muy buena su forma de gobernar. Aquí empezamos inmediatamente con el análisis. Ya se encuentran con nosotros nuestros invitados el día de hoy para el análisis. Nos acompañan Homero Castanier, viceministro de Gobierno aquí en la ciudad de Guayaquil, y Marcela Aguiñaga, presidenta nacional del movimiento Fuerza Compromiso Social en Quito, a quien les doy la bienvenida. Buenos días, gracias por estar esta mañana con nosotros. Quiero empezar pidiéndoles a ambos, comenzar con usted, señor viceministro. Buen día, el análisis. ¿Cómo califica usted estos 100 primeros días del gobierno? Muy buenos días, Liz. Un saludo a Marcela y al pueblo ecuatoriano. Bueno, han sido 100 primeros días muy positivos. Primero porque veníamos de un gobierno que no solucionó, no escuchó, que más que nada no pudo afrontar la pandemia tan dura que nos afectó a todos los ecuatorianos, a todo el planeta, ¿no? Y hay que resaltar, amigos, que la vacunación no ha sido poca cosa. La vacunación ha sido el cimiento, la base para la reactivación económica. Ha sido el protegernos, ha sido el inmunizar a la población ecuatoriana, el dejar de ver las unidades de cuidados intensivos llenas, el dejar de ver hermanos ecuatorianos que fallecen, que se despiden. Y en ese sentido hay que resaltar con gran positivismo lo que se viene después, que es ya un tema de atraer inversión, de reactivar la economía, de generación de empleo, que es el siguiente paso, ¿no? Muy positivos porque se ha cumplido la palabra del presidente. El día de hoy superamos los 10 millones de vacunados en primeras dosis. Y eso es muy positivo, ¿no? Así se lo ve casa adentro. Me gustaría ahora escuchar a la abogada Marcela Aguiñaga. ¿Cuál es la evaluación, quizás, cómo ustedes calificarían estos 100 primeros días del gobierno, ya visto desde más bien la oposición? Bueno, buenos días, Liz, a la teleaudiencia y por supuesto a Homero, mi ex compañero en la Asamblea Nacional. Primero decir que creo que estos 100 días, si bien es cierto el gobierno nacional ha dado cumplimiento a su ofrecimiento de la vacunación, inocularlos a todos los ecuatorianos para tratar de volver a nuestra normalidad. Lamentablemente también tenemos que decir que en estos 100 días hemos tenido una ola de violencia, de desempleo y de inseguridad. Eso no es menor porque luego de la vacunación, ¿qué? Es la pregunta. Las familias no tienen posibilidad de llevar un ingreso a la casa. Yo vengo de una ciudad como la ciudad de Guayaquil, donde todos los días matan, hay sicariato, no hay una respuesta en los temas de inseguridad. Y por otro lado tenemos todavía una asamblea que no recibe los proyectos que permitan la reactivación económica del país, a la cual se había comprometido el señor Guillermo Lasso. Usted ve que acaba de llegar una proforma presupuestaria donde hay un incremento
en la recaudación de ingresos, esto es tributaria. Nos ponemos a preguntar entonces, ¿se van a cobrar más impuestos? ¿A quién? ¿Se va a subir el IVA? ¿Va a haber eliminación de las deducciones del impuesto a la renta? No lo sabemos. Ese diálogo que pueda construir el gobierno nacional con la Asamblea Nacional todavía sigue siendo un diálogo inocuo, por decirlo menos. Y sería bueno ahí, sí, desde el gobierno, para algunos esa es una deuda que está pendiente, ¿no? El afianzar esa gobernabilidad, pese a que al arranque de ese trabajo del legislativo se ofreció ir de la mano quizás con el ejecutivo. Lo cierto es que, ¿cuál es la situación actual? ¿Quiénes son esos aliados con los que cuentan en la Asamblea Nacional, viceministro, hoy por hoy? Bueno, cuando uno llega a un gobierno, tal vez lo ideal hubiera sido llegar con una gran mayoría legislativa, una mayoría que permita canalizar los proyectos, las iniciativas del presidente de la República. Ese no ha sido el escenario y en ese sentido hay que dialogar. Y hay que dialogar y el diálogo es el punto de inicio para la reconciliación. Un país en donde no se llega a consensos mínimos es un país que no avanza. No ha sido, repito, poca cosa el tema de la vacunación y había que tener prioridades. Se refería a Marcela que no llegan los proyectos. Van a llegar los proyectos, van a llegar leyes bien hechas en el tiempo oportuno, pero no había cómo dar un salto hacia esos temas de reactivación económica, hacia el proyecto de la ley de oportunidades laborales, si la gente se seguía muriendo. Entonces, el diálogo abierto, la frase "el gobierno del encuentro" no ha sido solo para la foto, ha sido un hecho. Abiertas las puertas de los ministerios, abiertas las puertas del Palacio de Gobierno. La ministra Alexandra Vela personalmente anunció el diálogo, por ejemplo, con la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Ella está encargada de los diálogos con la Asamblea Nacional. Y lo importante, si no hay el escenario de mayoría, hay que llegar a consensos, porque ¿qué ecuatoriano puede estar en contra de generar empleo, de mejorar la educación, la salud, la seguridad ciudadana? Bueno, ¿y cuál es la posición quizás, abogada Guiñaga, desde el punto de vista de ustedes? No, justamente lo que mencionaba aquí el viceministro ayer, la ministra Vela decía que iba a conversar con cada bancada. La bancada de ustedes tiene más de 40 legisladores. Ella resaltaba la importancia y decía, tenemos que sentarnos a dialogar. ¿Cuál es la posición ya desde ese lado en torno a... Usted lo mencionaba, hay una proforma presupuestaria que ya fue presentada, una ley de comunicación que no ha avanzado, pero se viene la entrega de otros proyectos y ahí lo que buscará el gobierno serán los consensos. Bueno, Liz, yo creo que aquí tenemos que darnos un baño de verdad y le digo a Homero, recuerde usted, Homero, cuando se aprobaron las reformas al Código de la Democracia, nos dijeron que íbamos a mejorar la gobernabilidad con mayor número de representantes en la Asamblea Nacional. Y usted ve hoy que el gobierno trata de conseguir una mayoría para apuntalar, para sacar sus proyectos. Mayoría que lamentablemente, Liz, no se consigue porque volvimos a la suerte del reparto. Hoy la Asamblea, una vez más, está enlodada de que dicen que han accedido a cargos, ¿a cuenta de qué? Sería bueno que el gobierno nacional nos diga, nos cuente, sancione, aplique su código de ética si han existido ministros que han dado puestos o cargos a cambio de poder conseguir esa mayoría. Eso es lo primero que tenemos que discutir en el Ecuador. Lo segundo, ciertamente, Liz, que el gobierno del señor Lasso no nos dijo que primero nos iba a vacunar y que después íbamos a reactivar. Lo que nos dijo es que tan pronto llegaba, iba a comenzar la reactivación económica. Iban a llegar esos proyectos, se iba a subir el salario, iba a controlar los precios mínimos de sustentación. Y yo vengo de una provincia agrícola como la provincia del Guayas, y usted ve que los arroceros y los bananeros han tenido que salir a reclamar porque nadie les da respuesta, etcétera. Lo que digo es que hay que centrarse en las dos cosas. Si bien es cierto, por un lado, cuidar nuestra salud, no solamente con las vacunas, que Homero lo dice bien, bienvenido sea que le vaya bien al gobierno del señor Lasso porque le va bien a la patria, le va bien a todos los ecuatorianos. Pero por otro lado, los hospitales no tienen medicinas, estimado Homero. Hoy la ciudadanía se queja de todo lo que hay, el deterioro en la institucionalidad. Por lo tanto, usted encontrará una bancada de UNES a quien yo le digo con total frontalidad, ya era hora que el gobierno nos invite a conversar, porque representamos primero la primera fuerza política de este país, en segundo lugar tenemos 47 legisladores y sacamos más de 4 millones de votos. Por lo tanto, es importante conversar, sí, habrán mínimos con los cuales nosotros evidentemente no
vamos a apoyar esos cambios, ni deterioro de los derechos de los trabajadores, ni incrementos de impuestos para la clase media en ninguno de los conceptos. Así que habrán líneas rojas que nosotros no pasaremos, pero el diálogo le hace bien a la democracia. Yo soy absolutamente demócrata en ese sentido. Pero ¿cuáles pudieran ser esas líneas rojas que usted anticipa? Ya no habría un punto de flexibilidad dentro de esos diálogos encaminados a un consenso, abogada. Bueno, yo creo que cuando se habla de esa ley de emprendimiento que también nos ofreció el señor Lasso en campaña, porque una cosa siempre es estar en campaña, ¿no? Las ofertas en campaña suelen ser muy ambiciosas, pero ya cuando se llega a gobernar ya vemos que la cosa es diferente. ¿Qué esperamos? Se ofreció una ley de emprendimiento. Yo creo que los emprendimientos hay que apoyarlos indudablemente con incentivos tributarios, pero no a cuenta de deteriorar los derechos de los trabajadores. No que se nos diga hoy que un trabajador vaya a trabajar y que mañana no le cae bien a alguien, se declare en quiebra y lo despidan sin ser indemnizado. Para eso no contarán con la bancada de UNES, no contarán con la bancada de UNES tampoco para un aumento de IVA, tampoco contarán con la bancada de UNES para una eliminación de las deducciones del impuesto a la renta, donde hoy se pretenda golpear una vez más a la clase media ecuatoriana. Creo que hay mínimos, ciertamente, yo lo miraría por el otro lado, generar incentivos. Seguridad de lo que tanto habla mucha gente. Bueno, vamos hacia la seguridad jurídica que quieren algunos. Ahora, viceministro, ya ha escuchado usted la postura del bloque que tendrá UNES, ¿no? Frente a ciertos cambios que se plantearán desde el gobierno. La ex asambleísta Guiñaga ha dicho incluso que quieren ver esos cambios en la asamblea de una práctica que se mantuvo durante años atrás también y donde no se hubiese resultado y que más bien se ve ahora continuar en ejecución en este legislativo. ¿Qué harán ustedes una vez que se viene pues el envío de proyectos como la reforma laboral, la reforma tributaria, la ley de seguridad social? ¿Cuál va a ser esa estrategia, viceministro? Sin necesidad de haber mandado proyectos al legislativo, el gobierno ha demostrado, el presidente ha demostrado durante este tiempo que se puede hacer gestión, que se puede atraer inversión, que se puede generar un escenario diferente. Mire, solo el día después de que ganó las elecciones vino el efecto Lasso, bajar el riesgo país, ahora los bonos del Estado, cómo se le ve en los mercados internacionales, fueron los mejores del mundo en estos 100 días de gobierno. Es muy importante resaltar los decretos para mejorar la eficiencia de la producción petrolera, minera, la competitividad. Bajamos 667 partidas arancelarias para mejorar el tema agrícola, el tema productivo, el tema de la importación de dispositivos electrónicos. Se ha hecho gestión, pero eso sí queremos ser categóricos. En el tema de la Asamblea Nacional, votos a cambio de ilegalidades jamás. Está prohibido por Constitución y por ley la gestión de cargos públicos, pedir partidas presupuestarias por parte de los asambleístas y legisladores. Nosotros aprobamos en la anterior ley orgánica de la función legislativa un comité de ética que tendrá que analizar estas presuntas denuncias, este tema de la actuación de los legisladores, pero nosotros hemos sido muy claros en ese sentido. Y Marcela, aquí no ha habido reparto, y eso quiero ser categórico y claro, ¿no? Ahora, me gustaría recordar cómo arrancó esa proyección de alianza de trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el Legislativo. Escuchemos lo que dijo en su momento la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori. Llegar a acuerdos ha sido un poco difícil, ¿no? En una asamblea plural y diversa, pero sin embargo hemos dado paso a las opiniones, a los criterios, los hemos respetado y eso ha provocado de alguna manera una mejor gobernabilidad, una institucionalidad al interno de la Asamblea Nacional. Esperamos seguir articulando todo el tema de un trabajo conjunto que se puede hacer entre la Asamblea y el Ejecutivo. Eso lo dijo hace unas semanas aquí en Desayunos de 24 horas y muestra esa esperanza de ver ese trabajo articulado. Pero ayer, viceministro, la ministra Vela decía que quieren dar un tiempo más. Ella hablaba de quizás hasta diciembre para esperar ese apoyo por parte de la Asamblea y caso contrario, pues se podrían tomar mecanismos de democracia interna. ¿Cuáles serían esos mecanismos que pudiera aplicar el gobierno?
Bueno, la Asamblea tiene atribuciones, tiene funciones, legislar, fiscalizar. Cuando el presidente de la República, el Ejecutivo, envía proyectos de ley, la Asamblea Nacional analiza en una comisión, en el Pleno de la Asamblea, tiene esa facultad de darle mejoras, cambios a esos proyectos de ley, pero en ningún momento en las funciones o atribuciones dice bloquear, dice trabar, dice torpedear los proyectos de ley. Eso no está dentro de las funciones. Y claro, hay los mecanismos de democracia que permite la Constitución, la posibilidad de una consulta popular, la posibilidad de poner a consideración del pueblo ecuatoriano proyectos que a lo mejor sean bloqueados en la Asamblea Nacional. Y abogada Aguiñaga, ¿cómo toman ustedes esa anticipación desde ahora de decir, bueno, si la Asamblea no logra establecer un acuerdo que permita la viabilidad de esos planes de gobierno, pudiéramos ir a esa consulta popular? Hablar de una muerte cruzada sonaría anticipado, ya lo han dicho también desde el gobierno, pero son figuras que se pudieran encajar dentro de lo que permite, ¿no?, esta democracia interna, esta aplicación de la democracia interna. Bueno, yo creo que hay que hacer algunas reflexiones, ¿no? Aquellos que nos vendieron esta suerte de que cambiando el método de asignación de escaños íbamos a tener mejor gobernabilidad. Hoy usted ve que no necesariamente fue así. Y hoy yo creo que el gobierno nacional tiene que reconocer que entregó su gobernabilidad, y en este caso se la entregó a Pachacútec. Hoy usted ve más de una cantidad importante de comisiones que están prácticamente paralizadas, no discutiendo lo importante. Y Homero nos dice, bueno, esperemos hasta diciembre. Mi querido Homero, las familias no tienen ingresos, las familias están desesperadas, los bancos no han bajado las tasas de interés. El BIES está hoy quitando también e iniciando juicios de coactiva para quitar las casas a quienes no tienen empleo. Tenemos una presentación donde dice el gobierno, ojo con esto, que yo en el ámbito de decir quién ganó el plan de gobierno, ganó el señor Lasso en las elecciones, por supuesto, y planteó algunas cosas que ya veo que va a cumplir. Una de esas, reducir el tamaño del Estado, dice él. Entonces, vendrán los despidos, menos profesores, menos médicos, enfermeras, menos policías. Eso es muy importante conocer. Y lo segundo, cuando hablan de una consulta, la consulta tendrá que estar pegada al dictamen de constitucionalidad, por supuesto, pero hoy vemos que nos ofrecieron en campaña que eliminaban la bendita tabla, que son umbrales, para el tema de la lucha contra la droga, y resulta que eso tiene un dictamen de Corte Constitucional, así que si mañana quieren ponerlo en una consulta, no van a poder porque la Corte Constitucional ya se expresó. Es ahí cuando yo caigo en el ámbito de analizar las propuestas de campaña, que ya en la ejecución se vuelven absolutamente demagógicas. Con este tema precisamente... Gracias por seguir con nosotros. Terminábamos el bloque anterior analizando o ya direccionando el análisis sobre un tema que se dio a conocer ayer por parte de la ministra del Gobierno, y fue el anuncio de enviar un proyecto a la Asamblea para eliminar esa denominada tabla de consumo, a lo que le ha calificado la abogada Aguiñaga como umbrales que fueron establecidos en el Gobierno de la Revolución Ciudadana. Ya esto anticipa una diferencia de criterios y posiciones también nuevamente al interior de la Asamblea, viceministro. ¿Hacia dónde se apunta una vez que se ha tomado esta decisión por parte del gobierno? No se puede obtener resultados distintos haciendo lo mismo. La situación del país, la situación de nuestros jóvenes, de los adolescentes, la situación del narcotráfico, del crimen organizado, es gravísima. La OEA, en su informe de consumo de drogas del año 2019, le pone al Ecuador entre los 5 países con mayor aumento de consumo de drogas. Y claro, no se puede criminalizar el consumo, pero no se puede tampoco normalizar el consumo, Marcela. No podemos sentir que las cosas están bien. Las calles no están bien, vemos adolescentes, a niños que ya caen en manos de la droga. Y se tiene que hacer los cambios. Y vamos a hacer los cambios desde el gobierno, porque este es un gobierno serio, un gobierno que quiere tomar los problemas y solucionarlos. Los problemas que veníamos arrastrándonos. Desde que se aprobó estos umbrales, usted no puede detener a quien tiene 10 gramos, por ejemplo, de marihuana en sus manos, porque eso está permitido por la ley. Pero vende los 10 gramos y en la esquina tiene 2 libras de fundita en fundita. Eso es lo que permite actualmente estos
umbrales que se llama esta tabla. Y hay que hacer los cambios y vamos a hacer los cambios porque estamos pensando en la sociedad, en nuestros jóvenes, nuestros niños y en combatir el crimen organizado y el narcotráfico en el país. Hace pocas semanas, 450 millones de dólares incautados en droga aquí en la ciudad de Guayaquil. Abogada Guiñaga, esa es una postura firme del gobierno. El presidente Lasso ha dicho desde el inicio que va a darle frente y a contrarrestar este problema del narcotráfico, del microtráfico. Ya se anunció este envío, la leía usted ayer, ya comenzar a cuestionarlo e ir en contra. Como yo decía, pues estos umbrales fueron... Esa fue una decisión que se tomó en el gobierno del que usted forma parte, de la Revolución Ciudadana. Escuchaba a la policía ayer, escuchaba a especialistas donde dicen que a partir de eso realmente hubo un incremento en el problema del microtráfico y en el consumo de drogas. Ahora que se plantean estos cambios, ¿cuál va a ser la posición? Bueno, yo quiero decirle, Liz, y a Homero, cuente con nosotros para la lucha frontal contra el narcotráfico. Ahí no debe haber mano ni tibieza alguna. Pero lo que sí es cierto es que el consumo en este país está despenalizado hace muchísimas décadas. Por lo tanto, no contarán con nosotros tampoco para que esos hijos de esas madres pobres, de esos padres pobres, de ciudades y de barrios populares, terminen en las cárceles a cuenta del consumo. El consumo representa un problema de salud pública, Liz. Yo espero que el gobierno nos cuente cuál es la política de salud pública para combatir las adicciones. Esa es la salida. El Ecuador no es el único que se le ocurrió tener una tabla de umbrales, que no es una tabla de incentivos para el consumo. Es para que ese consumidor que está enfermo no termine en un centro de privación de libertad, que sea prostituido y que posteriormente se vuelva parte de las mafias que están dentro de estos centros carcelarios, que lamentablemente, querido Homero, tienen el control de estos centros y todavía eso no lo resuelve el gobierno nacional. Lo siguiente, por supuesto, queremos ver cuáles son esas políticas de salud, qué opción se le da a una madre que tiene un hijo adicto, más allá de tener que encadenarlo al pie de la cama. Creo que eso es lo que hay que hablar, hay que pensar desde el dolor, no solamente desde el populismo penal, que siempre es la vía más fácil, siempre es la vía más fácil encarcelar a la gente. Hoy las cárceles están hacinadas. Sí, cuente con nosotros para una lucha frontal, directa, firme, hacer los cambios legislativos que hayan que hacer para luchar contra el microtráfico y contra el narcotráfico y contra el lavado de activos. Homero, ¿qué es lo que destruye los sistemas financieros de los países? Cuente con nosotros. Lo que no estaremos es con la posibilidad de penalizar, criminalizar la enfermedad del hijo de una madre pobre, indudablemente. Ahora, pero ya incluso voces desde la misma bancada que usted representa, abogada Guiñaga, reconocieron que en su momento no se socializó ese paso que se dio, como usted dice, se lo aplica en otros países, pero con planes a lo mejor sostenidos de una política de salud pública, y es lo que cuestionan desde la misma policía, desde los especialistas en el tratamiento del problema de adicciones, que acá no hubo. No hubo, y por eso esas voces giran ahora a favor de que haya un cambio en ese sentido. Bueno, la tabla primero, y Homero lo sabe, tiene una referencia legal, no está por ley, en primer lugar, por lo tanto, con un plumazo de un decreto ejecutivo podría eliminar los umbrales mañana el presidente de la República, no hace falta pasar por la Asamblea. Y es importante recordar a aquellos que tanto defienden la institucionalidad lo que dijo la Corte Constitucional, pues la Corte Constitucional en el juez de la causa que fue el doctor Herrería, que dijo que los umbrales son hechos referenciales en las investigaciones de los delitos de microtráfico y narcotráfico, que lo importante es determinar el verbo rector del delito penal, el tráfico. No importa cuánto tengas, pero si estás traficando, vendiendo, cometiste un delito. Por lo tanto, respetemos, pues si por unos lados, por unos casos sí queremos respetar los pronunciamientos de la Corte y en otros casos no. Bueno, la Corte ya se pronunció, así que yo lo que le pido al Gobierno Nacional es que se analice esto también desde el ámbito del consumo con las políticas de salud pública. ¿Dónde están esos medicamentos para controlar el síndrome de abstinencia de los jóvenes que hoy tienen? Quizás Homero pueda estar seguro y coincidirá conmigo el que porque eliminemos los umbrales, ojalá, Homero, yo quisiera que fuese así, que se elimine el consumo en nuestro país de sustancias de este tipo que destruyen la vida de las familias. ¿Qué le respondería usted a la abogada Guiñaga en torno a lo que ella acaba de citar? Bueno, políticas públicas se ha demostrado, políticas públicas de salud se ha demostrado en este esfuerzo titánico del Ministerio de Salud Pública, de toda la red de salud pública,
y también, como lo dijo el presidente de la República ayer, esfuerzo de todos los ecuatorianos para tener el éxito que hemos tenido en el plan de vacunación, en el control de lo que está sucediendo en los hospitales, y vamos a tener los medicamentos, Marcela, y vamos a tenerlos sin sobreprecio también. Se está trabajando en un cambio integral con el vicepresidente de la República al frente de la salud pública en el país. Repito, no podemos criminalizar el consumo, pero no lo podemos tampoco normalizar. Existe un problema y ese problema hay que analizarlo, hay que ponerlo en el debate. Hay que ponerlo en el debate y por eso la ministra también ha sido claro que se tiene que recibir los insumos, los aportes de los diferentes sectores en este diálogo, porque las cosas no están bien. Y nosotros, repito, y le tomo sus palabras en el apoyo que vamos a tener y que lo estamos demostrando en la lucha frontal contra el narcotráfico, incautaciones de toneladas de droga recién en la ciudad de Guayaquil, la declaratoria de interés nacional para instalar los radares en Montecristi para luchar contra el crimen organizado y el narcotráfico. Y en eso no se va a dar tregua, va a ser una lucha sin cuartel. Y se viene el fortalecimiento de la Policía Nacional también en un plan para el próximo año, porque debemos analizarlo como un tema integral. Y en el tema de las cárceles, inversión de 75 millones de dólares al Servicio Nacional Integral de Personas Privadas de la Libertad para mejorar lo que está sucediendo allí. Son las acciones que se han tomado en este momento dentro de un ofrecimiento de un plan de seguridad integral. Pero ya en otro tema, viceministro, el eslogan, el lema en el que afianzó este gobierno, su campaña fue el Ecuador del encuentro, ¿no? Y usted ha hablado de esos diálogos a los que se ha llegado, pero también es cierto que en esos 3 meses han afrontado ya reclamos que han llevado a paralización, corta sí, pero paralización de arroceros, bananeros, movimientos indígenas y otros movimientos sociales, unos demandando ciertas cosas, otros otras, y eso está en un compás de espera, está en un reloj ahí donde corre el tiempo y donde ya se ha dicho que si no hay rectificaciones o cambios, pues incluso pudiera llevar a hechos que ya hemos vivido aquí en el país. ¿Cómo corre para el gobierno también desde su lado ese compás que ahora está en espera, ¿no?, en torno a esos temas pendientes? Veníamos de un gobierno que no solucionó los problemas de los ecuatorianos, un gobierno que no escuchó y lógicamente vino un destape de problemas, un destape de gente que quería ser escuchada, de diferentes gremios, de diferentes grupos. Y lo que usted menciona, el gobierno del encuentro ha sido un hecho, hemos sido coherentes. Mire, por ejemplo, en el tema de los transportistas, 9 mesas de trabajo, seguimos dialogando, el presidente de la República ha liderado personalmente 3 de esas mesas en donde nos hemos sentado, hemos dialogado, se ha hecho una invitación a la Confederación de Nacionalidades Indígenas, está por definirse una nueva fecha para este diálogo, para poder escuchar, para poder recibir cuáles son las visiones de diferentes lados, no solo de los lados políticos, de los diferentes sectores sociales. Pero desde ese lado ya les han dicho, si es que no ceden quizás a esos puntos que ellos consideran no negociables, pudieran dar paso a la resistencia. Y han mencionado, incluso han traído a colación el recordar lo que ocurrió en octubre del 2019. Ya eso es emitir una alerta, por denominarlo de una buena manera, a ustedes como gobierno. Es que eso no es presentable. Un diálogo no puede ser con condicionamientos, un diálogo no puede ser con presiones, con sumisiones. No podemos sentarnos en una mesa de diálogo con el cuchillo entre los dientes, con posiciones radicales. Los diálogos tienen que ser sensatos, equilibrados y pensando en la mayoría de los ecuatorianos, no en qué es conveniente para mi grupo, para mi sector, sino lo que le conviene a la mayoría de los ecuatorianos. Aquí ganó el presidente Guillermo Lasso, ha presentado un plan de gobierno, lo está cumpliendo. Por eso lo que usted presentaba, Liz, al principio de la entrevista, la aceptación, la credibilidad que tiene la palabra del presidente, porque está cumpliendo y porque vamos a cumplir. Vamos ahora después a ver los resultados de lo que se está haciendo en estos cimientos del gobierno del encuentro. ¿Siente usted, abogada Viñaga, desde su lado, desde su óptica, que el país camina hacia ese Ecuador del encuentro por el que votó la mayoría de los ecuatorianos en las elecciones? Bueno, yo creo, Liz, que todavía el país del encuentro no llega a ejecutarse. Creo que vemos todavía muchas iniciativas que no se vuelven práctica y la reactivación económica es una de ellas. Pretender decirnos que las familias tienen que esperar hasta diciembre para que el gobierno esté listo,
me parece que también es una bofetada al dolor que hoy sufren cientos de familias que no tienen trabajo, que no tienen ninguna opción y que por supuesto la desigualdad se profundiza gravemente en el país. No es menor lo que dicen ya organismos internacionales del deterioro en las políticas sociales. Por lo tanto, yo ver con sorpresa que hoy dicen apadrina la escuela porque es una escuela pública, es como que volvimos al gobierno de las dádivas. Ese no es el país del encuentro. Queremos que se prioricen a las poblaciones más vulnerables y entre eso debe ser rápido y eficaz y eficiente. Y yo creo hay decirle a Homero que el señor Lasso quiso ser varias veces presidente del Ecuador. Debió haber estado listo, debió haber tenido el equipo completo. No tiene tiempo para, digamos, tratar de explorar. Es hora de tomar decisiones, para eso se lo eligió. Y yo coincido con usted, ganó el plan de gobierno del señor Lasso. Por lo tanto, muchas poblaciones van a tener que reflexionar su voto cuando cumpla aquello que dijo, ¿no? Entre esos, aminorar el Estado, disminuir el Estado, ir hacia tratados de libre comercio, donde golpearán a ciertas poblaciones. ¿Y cuál será la posición de ustedes al responder a esas propuestas que llegarán? Porque se ha dicho que ya en unos días más, en un mes más, llegará esa reforma tributaria, esa reforma laboral. ¿Y cómo responderán a eso precisamente por lo que usted mismo ha reconocido, ¿no? Votó una mayoría del país a favor de un cambio propuesto a través de ese plan de gobierno, donde ya llegarán esos proyectos que delineen lo que la estrategia que tiene el Ejecutivo para poder dar paso a ese cambio. Entonces, también cómo ustedes se pondrán en sintonía con eso. Bueno, nosotros seguiremos en la línea también de los cuales son nuestros principios ideológicos, ¿no? Nosotros no estamos a favor de ir en contra de lo que está haciendo el mundo. Hoy se graban los grandes patrimonios y capitales económicos y no se le pasa la cuenta a los más pobres ni a la clase media. Así lo está haciendo el mundo post pandemia. ¿Por qué Ecuador tendría que hacerlo diferente? Pero más allá de eso, Liz, nosotros haremos una oposición frontal, firme, constitucional como nos corresponde y por supuesto estaremos del lado de la gente. Hoy le pedimos al gobierno nacional, gobierne, para eso se lo eligió. No nos cuente que va a esperar hasta diciembre. Gobierne, señor Lasso. Eso es lo que usted podría decir para comenzar a hablar de un país del encuentro que todavía sigue siendo meramente retórico. ¿Cuáles serán entonces ya los puntos en que se centrará de ahora en adelante, viceministro, el Ministerio de Gobierno en afianzar esos consensos, ¿no? Que les lleven a dar paso a ese plan de gobernabilidad, a darle viabilidad a eso? Bueno, le he oído a Marcela repetir varias veces esperar hasta diciembre. Al día siguiente de posesionado, el presidente de la República se arrancó con el acelerador a fondo en un trabajo serio, en un trabajo que está teniendo resultados. Recién se acaba de firmar más de 500 millones de dólares en el Comité de Productividad y de Atracción de inversiones al país, y esto ha sido un trabajo de un equipo de ministros desde los diferentes sectores, de tener la posibilidad de que el presidente en este tiempo ha estado en Perú, ha estado en Colombia, fue a visitar a México, buenas relaciones con Estados Unidos, con la China, con Rusia, para poder traer la inversión al país y generar ese escenario para reactivar la economía, para reducir el déficit, para tener más empleo en el país. Y nosotros vamos a dar esa posibilidad que va a ser en beneficio de los ecuatorianos. El presidente ha sido muy claro, serio en sus actuaciones, en lo que está haciendo y lo ha demostrado. Y nosotros creemos que no se va a esperar hasta diciembre. Van a venir los proyectos de ley. Los proyectos de ley se presentarán de manera oportuna en la Asamblea Nacional. Trabajaremos para que esos proyectos de ley sean aprobados. Estamos seguros de que se pueden llegar a consensos, que el diálogo es un mecanismo y una herramienta inagotable dentro de una sociedad democrática en donde se deben recibir las diferentes iniciativas de los diferentes sectores para mejorar lo que le conviene a la mayoría de los ecuatorianos. Quiero agradecerle a ambos invitados esta mañana en los desayunos de 24 horas, al viceministro Homero Castañer, a la abogada Marcela Guiñada, presidenta nacional del movimiento Fuerza Compromiso Social, por haber estado con nosotros en este análisis de los 100 primeros días de gobierno en el ámbito político, con los retos y desafíos que tiene por delante. Gracias por haber estado con nosotros. Que tengan un buen día. Muchas gracias.